Vamos a empezar a compartir. Y aquí voy a anotar en esencia lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Resulta que la parte de crecimientos, asíntotas, puntos extremos, que son los máximos y mínimos, la convexidad y concavidad, que es lo mismo, la inflexión, ya nosotros lo estudiamos. Este punto que está aquí, ya nosotros lo agotamos. Ahora estamos en la parte de los problemas de optimización, que fue lo último que vimos, y luego vamos a ver cómo se aplica el teorema del L'Hopital, y en la parte de las aproximaciones lineales con la aproximación polinomial, el teorema y polinomio de Taylor. Y ya ahí terminamos la unidad número 2. Para eso entonces vamos a hacer un ejercicio que tenga que ver con optimización. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo y vamos a escribir un enunciado. Se desea hacer una caja abierta. Cuando dice una caja abierta es que no tiene tapa, ¿ok? Con una pieza cuadrada de material que puede ser cartón, papel, metal, madera, de 12 centímetros de largo, cortando cuadrículas iguales de cada esquina. Entonces, la pregunta que propone este ejemplo es hallar el máximo volumen. Recuerden que estamos en las aplicaciones de las derivadas. El máximo volumen que puede lograrse con una caja de esas características. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, profesor? Porque de verdad no entiendo qué es lo que dice. Dice acá, se desea hacer una caja abierta. Aquí está, una caja abierta. Con una pieza cuadrada. Esta palabra es fundamental. De 12 centímetros de largo. Cortando cuadrículas iguales en cada una de las esquinas. Hallar el máximo volumen que puede lograrse con esta caja. Entonces, ustedes muy inteligentemente, porque ustedes son muy inteligentes, ustedes dicen, bueno, yo voy a dibujar una caja. Pero antes de dibujar la caja, yo voy a contar para acá. 1, 2, voy a empezar aquí. 1, 2, 3, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto vale 12. Y voy a marcar hacia abajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hasta aquí.
Es decir, que la caja tiene estas medidas. Una caja cuadrada, donde dice acá que es de 12 centímetros. Si uno va a tomar la medida, uno diría, quiere decir que desde aquí hasta aquí, esto vale 12 centímetros. Y desde aquí hasta aquí, esto vale también 12 centímetros. Ahora resulta que aquí dice que yo le tengo que quitar cuadrículas en la caja, en las esquinitas, para poder hacer la caja. Vamos a suponer que yo le quito aquí, 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 aquí y aquí esas esquinas. Y ustedes dicen, ¿cómo que se las va a quitar, profesor? Bueno, quiere decir que yo voy a hacer un corte aquí, voy a hacer un corte aquí, voy a hacer un corte aquí, otro corte aquí, un corte aquí, otro corte aquí, otro corte aquí y otro corte aquí. De tal manera que cuando yo quite esos cortes, yo pueda doblar mi caja y pueda formar lo que yo estoy buscando. Ahora, la medida que hay desde aquí, yo la voy a llamar X. Pero como la medida desde aquí hasta aquí va a ser igual a la medida de que hasta aquí, esta yo también la llamo X. Quiere decir que desde aquí hasta aquí esto vale X y desde aquí hasta aquí esto vale X. Desde aquí hasta aquí esto vale X y desde aquí hasta aquí esto vale X. De igual forma, de aquí a aquí y de aquí a aquí, cada uno de esos pedacitos que yo tomo ahí valen X. ¿Qué indica esto para nosotros? Que la distancia que para nosotros va a quedar desde aquí hasta aquí va a ser el 12 centímetros que tengo yo aquí, quitándole este pedacito y este pedacito, que sería 2 veces X. Quiere decir que esto desde aquí hasta aquí vale 12 menos 2X. Ya teniendo todo eso claro, uno dice, bueno, resulta que si yo voy a hacer una caja, la caja para mí va a tener cierta estructura. Digamos, va a tener una base, ¿cierto? Y va a tener una altura. Y si yo uno los elementos de esa caja, es porque al quitarle este pedacito y yo hago el doblez, me quedan los lados de esa caja. Ahora, de lo que sí estamos seguros nosotros cuando vamos a hacer la gráfica, es que desde aquí hasta aquí, esto tiene una altura. Pero desde aquí hasta aquí, lo que me está quedando a mí, porque el valor que va a quedar aquí es el mismo valor que está aquí, igual al mismo valor que está aquí, igual al mismo valor que está aquí. Y ese vale 12 menos X. Quiere decir que, perdón, 12 menos 2X. ¿Qué indica esto para nosotros? Que si yo tomo la medida que hay desde aquí hasta aquí y la medida que hay de aquí hasta aquí, que es 12 menos 2X, y yo multiplico este lado por este lado por este lado, eso me da el volumen de la caja. Quiere decir que el volumen de la caja lo voy a llamar yo V y va a ser una función de X que va a ser 12 menos 2X al cuadrado, porque al multiplicar 12 menos 2X por 12 menos 2X me da 12 menos 2X al cuadrado. Y todo esto lo multiplico por X, que es la altura de la caja. Por supuesto que yo puedo hacer el desarrollo de todo esto y decir que el volumen de la caja va a ser igual. Si yo hallo el desarrollo de esto sería cuadrado del primero menos doble producto del primero, que es 12, por el segundo, que es 2X.
más el cuadrado del segundo, que sería 2x elevado al cuadrado. Pero todo eso lo tengo que multiplicar por el x que tengo acá. Quiere decir que el volumen de la caja es igual a 144 menos, al multiplicar 2 por 12, 24, y 24 por 2 es 48. Y 48 me queda 48x. Y todo eso más 2 a la 2 sería 4, y x al cuadrado es x al cuadrado. Ah, pero todo esto tiene que estar multiplicado por x. Si yo multiplico por x, voy a reordenar de mayor a menor y me queda que el volumen va a ser igual. X por 4x al cuadrado es 4x a la 3. Multipliqué este término por este. Ahora voy a multiplicar este por este. Observen que el signo es menos. 48x por x me da 48x al cuadrado. Este que está aquí. Y finalmente, x por 144 me queda más 144x. Y aquí tengo una fórmula. Esa fórmula que yo tengo allí, yo le voy a calcular su máximo, pero para eso yo debo derivar para utilizar las terminologías. ¿Qué indica esto? Que cuando yo tengo b y voy a derivar a la función, esto prima significa la derivada. Aplicando la regla de la potencia, aquí me queda 12x elevado al cuadrado. Aplicando aquí la derivada, 48 por 2, esto me da como resultado 96x. Y al derivar aquí, esto me da 1 y me queda 144. Ya cuando yo estoy aquí en esta expresión, yo debo encontrar los números críticos. ¿Y qué son los números críticos? De acuerdo a la última clase, los números críticos son los números que anulan a esta ecuación. Es decir, donde la derivada del volumen yo la debo igualar a 0. Y si yo igualo la derivada del volumen igual a 0, quiere decir que este lado que está aquí, yo lo tengo que igualar a 0. Ya cuando estoy aquí, yo puedo sacar factor común 12. Es decir, voy a factorizar. Saco 12 factor común, que me queda x cuadrado menos 8x. ¿Por qué? Porque 8 por 12 me da 96. Más 12. ¿Por qué? Porque 12 por 12 me da 144. Y esto es igual a 0. Y si ustedes ven este polinomio de grado 2, yo lo puedo factorizar de la mejor forma. Y abro par de paréntesis y es igual a 0. Coloco x y digo, tengo que buscar dos números que sumados me den menos 8, multiplicados me den más 12. Ya a todo el mundo se le ocurrió que los números son el menos 2 y el menos 6. ¿Por qué? Porque menos 2 menos 6 me da menos 8 y menos 2 por menos 6 me da más 12. Ahora, si nosotros observamos esta ecuación se hace 0 cuando x igual a 2, porque si yo sustituyo 2 aquí, 2 menos 2 me da 0. Quiere decir que aquí yo consigo un número crítico. ¿Qué son los números críticos? Los números donde se anula la derivada. De igual forma, yo tomo x igual y observo aquí que es 6, y aquí yo puedo observar que el 6 también es un número crítico. Entonces, aquí estos dos valores yo los tengo que evaluar para ver qué es lo que ocurre. Entonces uno viene y analiza. Resulta que el volumen que me están dando aquí tiene esta fórmula. Pero si ustedes ven aquí esta X que está aquí, esta, si yo le sustituyo el valor de 6 y le coloco 6 aquí, 2 por 6 es 12 y 12 menos 12 es 0 y volumen 0 nunca es máximo.
¿Qué quiere decir? Que este valor que está aquí no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque nosotros, si observamos la planificación de lo que me están diciendo aquí, a mí me dicen que yo tengo que hallar aquí es el volumen máximo, no el volumen cero. Quiere decir que la única respuesta que a mí me está dando esto es el x igual a 2. ¿Qué indica esto? Que para x igual a 2 es donde debe haber el máximo volumen. Entonces yo digo, quiere decir que el volumen en x, que es igual a la fórmula que tengo aquí, que nos dio del volumen, ¿dónde está? ¿Dónde está? 12 menos 2x al cuadrado por x, lo vuelvo a escribir aquí, 12 menos 2x al cuadrado por x. Aquí, en esta expresión, yo voy a sustituir x igual a 2. Quiere decir que el volumen lo voy a evaluar en 2. Así que me queda 12 por 2 que multiplica 2 elevado al cuadrado y multiplicado por 2. Fíjense que lo que sustituye es este x por este 2 y este x por este 2. Si sacamos la cuenta, quiere decir que el volumen en 2 es 12. 2 por 2 es 4 y aquí me queda el cuadrado y esto por 2. 12 menos 4 me da como resultado 8, pero el 8 es al cuadrado y lo multiplico por 2. 8 al cuadrado es 64 y lo multiplico por 2. Quiere decir que el volumen evaluado en 2 me da como resultado 248, 128. Estos 128 son, veamos, ¿qué medida me dieron aquí? Déjame revisar. Centímetros. Entonces, como esto es un volumen, estos son 128 centímetros cúbicos. ¿Qué representa esto? El volumen máximo de una caja que yo puedo construir. De tal manera que si yo le quito a la caja 2 en cada esquinita y hago este tipo de caja, esta es la caja que tiene mayor volumen. Esta es la caja que tiene mayor volumen. Y una forma de verificar, esto se puede verificar. ¿Cómo? Usando segunda derivada. Y si nosotros leemos la teoría de la segunda derivada, yo sé que la primera derivada de la función a mí me dio como resultado 12x al cuadrado menos 96x más 144. Esta que está aquí es la primera derivada, mírenla. ¿Dónde está? Aquí está. Primera derivada, 2x cuadrado menos 96x más 144. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con esa expresión ahora? Derivarla. Entonces yo la vuelvo a derivar. Cuando yo vengo y le vuelvo a derivar aquí, me queda 12 por 2, 24x. 96x me queda 96 y este me queda 0. Ahora, en esta expresión que yo tengo aquí, yo debo evaluar. Y ustedes dicen, profesor, ¿y qué va a evaluar? X igual a 2, el número crítico. Entonces, si yo tomo ese número x igual a 2 y lo evalúo aquí, me va a quedar que b segunda evaluada en el número 2 es igual a 24 por 2 menos 96. Eso me da 48 menos 96
Y si ustedes ven este resultado que yo tengo acá, eso me da como resultado menos 48. Y eso es menor que 0. Y si la segunda derivada de la función es menor que 0, eso implica que el volumen evaluado en 2 es máximo. Y esa es la forma en la cual ustedes van a verificar esas cosas. Preguntas al respecto. ¿Estamos claros? Lo que tienen es que pensar el ejercicio y ver de qué manera lo van a trabajar. Si están de acuerdo, la mano arriba, por favor. Por lo menos Macarena ya respondió. Marixa también, Brian también. Bueno, vamos a continuar entonces con esto que está acá. Vamos a apagar aquí esto y vamos a seguir en esta parte que está acá. Todos los problemas que son de ese estilo se hacen de esa manera, ¿ok? Vamos a suponer que yo lo voy a plantear de otra forma. Y voy a colocar por acá ejemplo. Otro ejemplo de optimización. Vamos a suponer que ahora me dicen a mí una caja con base cuadrada y sin tapa debe tener un volumen de B centímetros cúbicos. Encontrar las dimensiones de la caja que minimicen la cantidad de material usado. Y ustedes dirán, ¿y esto a qué se debe? Yo les explico algo acá en esto, jóvenes. Supongamos que ustedes trabajan en una empresa como ingenieros en estadística y le dice el dueño de la empresa, mira, nosotros vamos a producir ahora cierto artículo, pero necesitamos hacer cajas donde la base, donde la superficie de la tapa de la caja no exista. Yo quiero saber de qué tamaño tengo que hacerla para gastar menos dinero en construirla, para que yo pueda aprovechar la mayor cantidad de cartón con la que yo voy a construir. Y ustedes como ingenieros tienen que resolver el problema. Es decir, tienen que hacer una caja con base cuadrada, que no tenga tapa, que deba contener un volumen X cualquiera, y ustedes tienen que encontrar las dimensiones. De tal manera que los costos se minimicen, pero en material, no en dinero, porque en dinero sería otra propuesta. Entonces ustedes escriben por acá solución. Entonces ustedes dicen, bueno, lo primero que voy a hacer yo aquí es, voy a hacer un boceto de una caja.
A ver qué es lo que voy a hacer. Bueno, entonces digo yo, aquí está la parte superior de la caja. Vamos a suponer de que la caja es esta. Y voy a trazar hacia abajo la parte inferior de la caja. Yo primero tengo que hacer un dibujo a ver si eso funciona. Entonces digo yo, voy a trazar la parte de atrás que no veo. La trazamos en punteada. Y aquí tengo mi caja. Entonces yo sé que la caja no debe llevar tapa. Pero de lo que sí estamos seguros acá, jóvenes, es que desde aquí hasta aquí, esto tiene una medida. Y yo la voy a llamar I. Entonces, desde aquí hasta aquí, esto tiene que tener otra medida que es X. Ah, pero me dice el problema que la caja tiene una base cuadrada. Aquí, cuadrada. Si es cuadrada, quiere decir entonces que la medida que hay desde aquí hasta aquí es la misma medida aquí, que vale X. Ya con esos datos digo yo, fácil. El volumen tiene que ser igual al área de la base, que es X por X, multiplicado por la altura, que es Y. Y si yo saco las cuentas, esto es B al cuadrado por I. Ya tengo la fórmula de la caja. Ahora, lo que tengo que hacer yo aquí es ver la cantidad de material que voy a usar para hacer la caja. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es, profesor? Claro, porque si yo esta caja, yo ahora la desarmo, es como si yo les dijera a ustedes que la base de la caja va a estar aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. ¿Qué indica esto? Que cuando yo mida desde aquí hasta aquí, esto va a valer X. Y desde aquí hasta aquí, esto va a valer X. Esta es la base. Esta es la parte de abajo. Ahora, ¿cuánto vale la altura de la caja? Indudablemente que aquí en la altura de la caja, yo tengo que trazar aquí, supongamos que el agua está aquí. Y aquí también el agua está aquí. No importa si no me queda tan exacto. Y aquí también tengo que hacer la caja hasta aquí. Bueno, no calculé bien, pero no importa. Y aquí la otra parte de la caja, que tampoco lo calculé bien. No importa. Ahora, si nosotros vemos la medida que hay, y ustedes dirán, la medida que hay desde aquí hasta aquí es I, porque esa es la altura. Quiere decir que el área que está aquí es X por Y. El área que está aquí es X por Y. El área que está aquí es X por Y. Y el área que está aquí es X por Y. Y el área que está en el centro es X por X. Quiere decir que el área de toda la caja es 1, 2, 3 y 4. 4 veces lo mismo. Entonces digo 4 veces X por Y más el área de lo que está abajo, que es X cuadrado. Entonces ya tengo aquí el material, la caja desarmada. Y también tengo el volumen, que el volumen, si nosotros lo recordamos, es X cuadrado por Y. Y tengo esto. Entonces ustedes dicen, voy a volver a leer el enunciado, dice, una caja con base cuadrada sin tapa debe tener un volumen de encontrar las dimensiones de la caja de tal manera que la caja minimicen la cantidad de material requerido. Es decir, que yo tengo que minimizar es. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes?
del volumen despejan y lo sustituyen en el área. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, bueno, yo sé que el volumen es X al cuadrado por Y. Quiere decir que Y es el volumen sobre X al cuadrado. Esta ecuación la voy a meter aquí. Entonces ustedes dicen, el área es igual, y disculpen el color, el área es igual a X al cuadrado más 4 veces X por Y. Pero este Y que está aquí, que es este que está aquí, lo voy a sustituir por esto. Así que me queda que el área es igual a X al cuadrado más 4 que multiplica a X y que multiplica a Y, pero Y vale B sobre X al cuadrado. Ustedes dirán, profesor, ¿y para qué estamos haciendo nosotros esto? Para conseguir el área como una función que solo dependa de una variable, y es X al cuadrado más, al simplificar les cuesta 4B sobre X. Recuerden que B es el volumen y B es una constante. Quiere decir que en esta parte, cuando ustedes están aquí, en esta expresión, aquí deben hallar el número crítico. ¿Y cómo van a hallar ustedes el número crítico? Derivando. Y cuando ustedes derivan, a' de x es igual. ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? 2x. Y la derivada de esto, eso es un cociente. Y le queda x al cuadrado. Entonces sería la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba igual por el de abajo derivado. Así que me queda que A' evaluado en X es 2X más. ¿Cuánto vale la derivada de 4B si B es una constante? 0. Quiere decir que finalmente me queda menos 4 por B y la derivada de X, que es 1. Todo sobre X al cuadrado. Así que me queda que A' de X es igual a 2X. Como aquí esto es menos y aquí es más por menos es menos, y me queda 4B sobre X al cuadrado. Perdón, esto elevado al cuadrado. Yo creo que me faltó algo, déjenme ver. Sí, estamos bien. Ahora, en esta expresión, yo debo hallar mi número crítico aquí en esta. Es decir, preguntarme cuándo A' vale 0. ¿Cuándo? Entonces ustedes dicen, profesor, yo tengo que sacar las cuentas. Bueno, ustedes dicen A' de X va a ser igual a 0 cuando yo saco las cuentas acá, 2x a la 3 menos 4b sobre x al cuadrado es igual a 0. Y esto que está aquí, que lo voy a encerrar aquí en este color, no existe cuando x igual a 0. Pero este no tiene sentido. Y ustedes dirán, ¿por qué? Claro, porque si x igual a 0, no hay medida. Entonces, este lo podemos descartar. El único que estudiamos es 2x a la 3 menos 4b igual a 0. Eso implica de que 2x a la 3 es igual a 4b. Eso implica de que x a la 3 es igual
a 4b partido en 2. Eso implica que x es igual a, al simplificar aquí me queda 2, la raíz cúbica de 2b. Quiere decir que esto que está acá es para nosotros el número crítico, este que está aquí. Y ese es el número que yo tengo que evaluar en la segunda derivada. ¿Por qué? Porque si el número crítico en la segunda derivada me da positivo, hay un mínimo. Si el número crítico en la segunda derivada me da negativo, hay un máximo. Ah, pero yo necesito calcular la segunda derivada porque la primera derivada me dio esto. Entonces digo yo, bueno, yo voy a calcular entonces la segunda derivada. Entonces, ¿cómo? La primera derivada del área en x es 2x menos 4b sobre x al cuadrado. Cuando yo vuelvo a derivar derivada segunda de x, la derivada de esto es 2. Y si yo saco la cuenta de esta derivada que está acá, me da 8, pero esta vez positivo, b sobre x elevado a la 3. Una forma de que ustedes puedan verificar esto y esto que está acá es si ustedes lo llevan aquí a wx máxima, aquí. Entonces, resulta que yo conozco ya la función del área. Entonces le voy a decir análisis, voy a derivar y voy a escribir la expresión. Recuerden que la expresión era x elevado al cuadrado, perdón, x elevado al cuadrado más 4 que estaba multiplicando. Ya va, déjenme recordar bien cuál era la derivada. Perdón, me equivoqué. Era, no, ya va. No. La función original A, ¿cuánto valía? Era x elevado al cuadrado. Y a esto yo le estaba sumando 4 veces el volumen partido entre x. Era 4 por x y todo esto dividido entre x. Entonces, voy a derivar para hallar la segunda derivada. Entonces, no, me faltó algo aquí. 4, ya, discúlpenme ustedes jóvenes. 4 que multiplica, no era x, era la variable b, el volumen. Aquí está. Y me está dando esto. Quiere decir que ustedes pueden verificar la derivada que me dio esto. La voy a poner por acá. Miren. Este 2, este 2. Este 8b sobre x a la 3, este. Esta es la segunda derivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esa expresión? Evaluar. Entonces yo digo aquí a segunda, lo voy a evaluar en el número crítico. Y el número crítico que me dio fue este. La raíz cúbica de 2 veces b. Recuerden que b es el volumen. Esto es 2 más 8 por b sobre la raíz cúbica de 2b elevado a la 3. Este cancela con este. Me queda 2 más 8 por b sobre 2b, porque este cancela con este. Podemos simplificar b con b. 8 entre 2 es 4.
Y si yo sumo 2 más 4, me queda que el área segunda, que es el área derivada, evaluada en la raíz cúbica de 2b, me dio como resultado 6. Y 6 es positivo. Y si 6 es positivo, entonces existe un mínimo. ¿Y dónde existe el mínimo? Cuando x vale la raíz cúbica de 2b, que fue el número crítico que me dio, pero me falta y. Pero como yo despejé y de aquí, entonces ustedes dicen, ¿y cómo? Y es igual al volumen partido entre, que se me olvidó, disculpen, y x al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, este valor que está aquí lo voy a meter aquí. Entonces me va a quedar que y va a ser igual a b sobre la raíz cúbica de 2b elevado al cuadrado. Que es lo mismo que escribir b sobre todo esto que está aquí. Yo lo puedo escribir como, vamos a ver cómo lo escribimos, como 2b elevado a la 2/3. ¿Sí? Y aquí puedo agrupar b, que está elevado a la 1, menos 2/3, que es sobre 2 a la 2/3. Tomo otra hojita y me queda finalmente que y es igual. 1 menos 2/3 son 1/3. Entonces me queda aquí la raíz cúbica de b partido entre 2 elevado a la 2/3. Y lo podemos dejar hasta aquí. Entonces, ustedes dirán, profesor, ¿y qué es este valor de y qué es este valor de x? Esos son los valores que tiene que medir esto y esto para que ustedes puedan hacer una caja y la caja tenga la mínima cantidad de material utilizado. Preguntas al respecto, caballeros. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo que acabamos de calcular es que a mí me dicen que tengo que hacer una caja, pero me dicen que tiene que tener mínimo gasto de cartón. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todo un procedimiento. Primera derivada, segunda derivada, y nos dimos cuenta que la segunda derivada me dio positiva. Cuando la segunda derivada es positiva, quiere decir que el valor es mínimo en función de lo que nosotros estamos estudiando. Recuerden que construimos una caja y su volumen. Desglosamos a la caja, desarmamos la caja y conseguimos su área. Sustituimos y del volumen en el área y vimos que el área era mínima para los dos valores que conseguimos, uno en X y uno en Y, en función de un volumen dado. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, recuerden que yo necesito que ustedes se manifiesten. La mano arriba, ¿no entendieron? Sí, profesor, yo por mi parte entendí.
Ok, bueno, pongan atención. Por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá. Tengo unas cosas que revisar de la universidad. Lo que vamos a hacer en la próxima clase, vamos a entrar al tema este que está aquí. Ya se los voy vamos a entrar aquí, a este que voy a marcar en amarillo, este. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y dónde puedo buscar problemas de optimización? En cualquiera de los dos libros que yo indiqué hay problemas de optimización. Después de ver el teorema del hospital, que eso lo hacemos en una clase, lo único que nos tocaría ver sería esta parte del teorema del Taylor. Pero el teorema de Taylor lo voy a ver es exclusivamente aquí, no con la aproximación, aquí, para que luego entremos a la unidad número 3. Vamos a parar la clase por el día de hoy y continuamos entonces en la próxima clase.